Hola. Bueno, esperando. Vamos a ir esperando que la gente se vaya sumando. Les cuento que estoy un poquito nerviosa, pero bueno, vamos a esperar unos minutos para comenzar. Mientras les voy a contar que estoy muy contenta por esta convocatoria. Le estoy muy agradecida a Gustavo. La verdad que estoy fascinada por toda esta semana de ponencias increíbles. La verdad que escuchar a los más importantes a nivel mundial de marcha nórdica y a nivel nacional también, y uruguayos. La verdad que estoy muy muy contenta y muy agradecida, muy agradecida. Así que bueno, voy a esperar un poquitito para, para comenzar. Eh, Vamos a esperar, son 11 y un minuto, esperamos 11 y 3, así se pueden ir sumando y más o menos les puedo ir contando de qué va a ser mi charla. Estoy, como les dije antes, un poquito nerviosa porque es la primera vez que hablo a través de un Facebook Live, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Eh, a ver, gracias Silvana, gracias, gracias, gracias. Bueno, en un minutito más, si les parece, comenzamos, así no se va retrasando la jornada. Así que bueno. Uy, gracias, desde Valencia. Buenísimo. Qué bueno, qué lindo que es España. Qué lindo. Bueno, voy a empezar presentándome, ¿sí? Eh, Mi nombre es Liliana Almeida, yo soy licenciada en nutrición, profe de educación física, pero después de escuchar desde el lunes tantas ponencias de los más grosos, soy una instructora novata de marcha nórdica, la verdad. Bueno, les cuento que hice deporte desde muy chica, a nivel competitivo, federado. Fui atleta, mi especialidad fue la velocidad, porque como soy muy chiquitita, era muy velocista. Entonces me dediqué a la velocidad, mi prueba eran los 100 metros llanos y a veces competía en posta de 4 por 100. Bueno, ahora para comenzar les quiero contar de manera muy general lo que sería seguir una dieta, o yo no hablo de dietas, de seguir una alimentación saludable. Así de a poco todos podemos ir incorporando lo que serían los hábitos saludables, que son muy importantes. En realidad, una combinación perfecta sería una buena alimentación con una buena actividad física. En este caso lo que nos compete es la marcha nórdica, no vamos a hablar de otra cosa. Eh, bueno, les decía antes que yo no hablo de dieta, porque les voy a contar chiquitito lo que hago. Yo hablo de programa de alimentación. Lo que hago es acompañar a mis pacientes en el descenso de peso, descubriendo cuáles son las emociones, ¿no?, que lo llevan y lo impulsan a comer. Por ejemplo, el cómo, el cuándo, el por qué. Y en cuanto a la alimentación, yo los oriento de manera obvio nutricional. Y en cuanto a las emociones, lo que hago es acompañarlos a encontrarlas, a manejarlas, a comprenderlas, ¿no? ¿Por qué de repente me agarra ese ataque de hambre y no lo puedo manejar? Entonces yo hace un tiempo lo que empecé a incursionar con mis pacientes, viendo que a veces parecía más una sesión de terapia que una consulta nutricional. Empecé a aplicar las técnicas del mindfulness, que seguramente muchos de ustedes conocen porque está últimamente muy difundido.
pero aplicado a la alimentación, ¿sí? Aplicado a la alimentación, que en la jerga se llama mindful eating, o en líneas generales sería una alimentación más consciente. Lo que tratamos en cada sesión es tratar de redescubrir cuál es la relación que tenemos con los alimentos y tratar de que esa relación sea sana. Por eso ahora yo lo que les quiero empezar a hablar es de lo que sería una alimentación saludable, que está muy relacionada también con nuestras emociones, ¿no es cierto? Porque la alimentación, para que sea saludable, debe ser también placentera, ¿no? Nos tiene que causar placer. Aparte, es aquella que nos aporta a todos nosotros, a ustedes y a mí, todo lo necesario para poder vivir en las diferentes etapas de la vida. Esto comienza desde la infancia, la adolescencia, la adultez y también en el envejecimiento, ¿no es cierto? Después sabemos que todos tenemos requerimientos nutricionales distintos, ¿no es cierto? Y eso va a depender de la edad, del sexo, de la talla, de la actividad deportiva que hagamos y también de la actividad laboral que tengamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Después, para todo esto y para poder mantener la salud y prevenir de enfermedades de cualquier tipo, tenemos que tener un estilo de vida que sea saludable, ¿no es cierto? Y para tener un estilo de vida saludable debemos tener una alimentación saludable. Les pido disculpas si decimos a cada rato saludable, pero bueno, en realidad lo que estamos hablando es de eso, ¿no? De la salud. Una alimentación, para que sea saludable, debe contener todos los nutrientes necesarios para que nuestro organismo pueda funcionar. En este caso estamos hablando de las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, los minerales, las vitaminas y principalmente el agua. Miren, les voy a dar un ejemplo para ser más clara y que me entiendan cómo funciona esto. Por ejemplo, yo tengo mi auto, ¿verdad? Si a mi auto yo no le pongo nafta, no le pongo aceite, no le pongo agua, mi auto, por más que le haga arranque, no funciona. Bueno, nuestro organismo pasa exactamente lo mismo. Si yo no le pongo nutrientes, nuestro metabolismo no funciona o funciona de una manera que no es la acorde a nuestras necesidades. Entonces, para ello tenemos que tener un equilibrio entre estos nutrientes, un equilibrio entre hidratos, un equilibrio entre grasas, un equilibrio entre proteínas, un porcentaje adecuado de cada una de ellas. Para no entrar en detalles, les puedo decir los porcentajes, pero me parece que cada uno de ustedes puede saber o investigar los porcentajes, ¿no es cierto? Después tenemos que tener una buena hidratación. La hidratación sugerida es entre 1,5 litros, 2 litros de agua diarias, es más que suficiente. Después, la alimentación debe ser adecuada, porque también debe ser suficiente para que nosotros tengamos un peso que esté dentro del rango de la normalidad, ¿verdad? Porque si no, bueno, empiezan ahí los descontroles. Después tenemos que darnos cuenta que debe ser adaptada a nuestra edad, a nuestro sexo, como dijimos antes, a nuestra actividad deportiva. Si estamos enfermos o tenemos una patología crónica, o si estamos, tenemos salud, o sea, va a ser adaptada a eso. Otra de las cosas tiene que ser variada. ¿Variada qué significa? Que debe contener todos los grupos que pertenecen a la pirámide nutricional, que en realidad no pude compartir pantalla, pero acá tengo mi machete. Esta es la pirámide nutricional, en la cual en los distintos peldaños tenemos lácteos y carnes, frutas y verduras, cereales y legumbres, ¿sí? O sea, nuestra alimentación diariamente tiene que contener todos los alimentos de estos grupos, ¿no es cierto? Debemos incorporarlos todos en la medida que podamos. Después es muy importante hacer las 4 comidas diarias. No saltearlas, eso es fundamental, tratar de hacernos un tiempo
porque son muy importantes. Tanto el desayuno como el almuerzo, como la merienda, como la cena. En muchos casos también podemos optar por colaciones. Las colaciones son muy importantes porque nos permiten llegar, por ejemplo, a veces tenemos hambre antes del almuerzo y nos permiten llegar al almuerzo de una manera más óptima, sin querer llegar a casa y querer abrir la heladera y ponérmela en un pan. Entonces, una colación que sería un puñado de frutos secos, un yogur, una barrita de cereal, nos haría llegar muy bien a un almuerzo, y también lo podemos hacer en el caso que nos suceda lo mismo. A veces hay gente que llega a trabajar y le sucede lo mismo entre la merienda y la cena, ¿verdad? Entonces, otra de las sugerencias que nos convoca acá es hacer actividad física, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, de la que ir a caminar, pero dejar el sedentarismo de lado, empezar a movernos de alguna manera. Otra de las sugerencias que yo les puedo dar es que tratar de comer tranquilos. En este caso, comer tranquilo sería tratar, por ejemplo, en este momento que tenemos tanta información en la televisión, que prendemos y todos los canales nos hablan de lo mismo, bueno, tratar de que ese rato comamos tranquilos, bien acompañados, para que la digestión no nos haga mal, porque ya estamos sumergidos todo el día en este ritmo. Después, cuando les dije de agua, debemos tomar 2 litros, es muy importante. No tenemos que esperar a que tengamos sed para tomar agua. Eso sucede mucho en los adultos mayores, en los abuelos, que ellos no piden agua, o el cuerpo no le pide y no la toma, y en el caso de los adultos a veces los encontramos deshidratados. En cuanto al tema del plato saludable, en el plato saludable, que yo, bueno, acá tengo uno, no sé si se ve bien, debe tener medio plato de frutas y verduras. Acá tenemos una bananita, vegetales, cereales y un cuartito de proteínas que están dadas por los diferentes tipos de carnes, ¿no es cierto? En cuanto a las frutas y verduras, aproximadamente debemos comer 5 porciones diarias entre frutas y verduras. En sí, lo que yo les recomiendo es que traten de elegir las frutas y verduras de estación, las que conseguimos, no busquemos frutas que acá en este momento no hay. Y el consumir a diario frutas y verduras y tener todo lo que venimos diciendo hasta ahora va a disminuir el riesgo de padecer enfermedades como son actualmente la obesidad, la diabetes, enfermedades del intestino, enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, llevándolo así es de una manera mucho más sana. En esta charla seguramente pueden estar escuchándome vegetarianos y veganos, y ellos van a saber cómo realizar una buena combinación entre legumbres y cereales, ¿verdad? Entonces podemos hablar también un poquito para ellos, que ellos hacen esas combinaciones. Pero en el caso que nosotros comamos carne, lo importante es sacarle la grasa visible, que la carne en sí sea un cuarto de plato de carne, y llenarlo con frutas y verduras. Las carnes que podemos incorporar, en el caso que nosotros comamos carne, pescado se puede comer 2 o más veces por semana. Las carnes blancas, tratar de optar por 2 veces por semana. Las carnes rojas, que serían las de vaca, comer 3 veces por semana. Después es muy bueno incorporar el huevo. El huevo, antes me acuerdo que había discusiones, que el huevo sí, que el huevo no, pero la verdad que muchos deportistas sus preparaciones las realizan con huevo. El huevo tiene mucha proteína y la verdad que les sugiero que incluyan un huevo por día. En cuanto a los aceites, para adicionar a las comidas, yo les recomendaría los de primera prensada, que son los aceites que en realidad no están tan industrializados. Los podemos conseguir hay algunos supermercados, pero las dietéticas nos ofrecen estos aceites
que pueden ser de oliva, de lino, del que más les gusten. Podemos alternarlos, mezclarlos. Después, en cuanto a las cocciones, en realidad lo que yo haría es cocinar al vapor, al horno, si no tengo olla a vapor, y dejar un poquito de lado las frituras, ¿sí? Bueno, en el supuesto caso que las necesitemos, las hacemos. Después también voy a recomendarles que reduzcan el consumo de sal. Traten de no ponerle sal a las comidas, en lo posible cocinemos sin el agregado de sal. Y otro consejo es sacar el salero de la mesa. En muchos restaurantes, lo he observado, obvio antes de esta pandemia, que no hay saleros en las mesas. Muchas veces los tenemos que solicitar y me parece que es una buena metodología para que empecemos a aprender. Porque también podemos condimentar con otros condimentos. Podemos condimentar con otros tipos de sales, podemos condimentar con pimentón, con ají, con un pimentón español, que yo me he traído unos cuantos, y también con otro tipo de condimentos, ¿no es cierto?, que van a darle un buen gusto a nuestras comidas. Después tratemos, en la medida de lo posible, de disminuir las bebidas que son azucaradas. También limitemos el consumo de golosinas, y además el consumo de golosinas y, por ejemplo, pastelería, facturas, todo eso, yo no lo prohíbo. Lo que trato es que elijan porciones pequeñas, individuales, pero no los prohíbo. Les voy a contar, les voy a dar una frase que yo he tomado de la doctora Mónica Katz, que es una doctora argentina, un referente excelente en cuanto a nutrición acá en Argentina, que ella dice que la deuda de hambre se paga con comida. Y bueno, les cuento qué significa esto. Si yo, por ejemplo, me quiero comer un bloquecito a la noche de chocolate y empiezo, lo como, no lo como, lo como y no lo como, bueno, después me voy a querer comer 10 bloquecitos de chocolate. Entonces, esa es la frase, la deuda de hambre se paga con comida. Entonces, no nos privamos, limitemos. El consumo en exceso de todo, en realidad, es lo que nos va a predisponer a la obesidad, nos va a predisponer a la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares y a otras más, ¿sí? En cuanto a los lácteos, lo que yo opto son por los que tienen fuente de calcio, ¿verdad? Que sean acordes a cada edad. Y en cuanto a los vegetarianos, porque no me quiero olvidar de ellos, y a los veganos, sabemos que ellos saben suplementar muy, muy bien el calcio con bebidas como ser leches de almendra, leche de avellanas, leche de sésamo, que tienen mucho calcio. Y bueno, y por último, con respecto a esto de la alimentación saludable, vamos a decir que tratemos de ser cuidadosos con las bebidas alcohólicas, ¿sí? Eso sería, y el cigarrillo tratar de dejarlo, ¿sí? Todo esto que yo acabo de hablar recién es todo científico, no hay nada nuevo, solamente lo que les conté del mindful eating, pero con respecto a lo que yo siempre hablo es todo muy científico. Trato de leer muchos papers internacionales y locales. Tenemos muy buenos médicos nutricionistas y médicos deportólogos, así que los invito a que lo vayan investigando también ustedes, que es fundamental, ¿no es cierto? Bueno, ahora les voy a hacer una breve introducción a lo que sería la alimentación básica en la actividad deportiva, ¿sí? En realidad no existe una alimentación ni una recomendación general que nos sirva a todos, ¿sí? Porque, por ejemplo, los deportistas, como ser los jugadores de rugby, para su programa de alimentación va a depender también, hablo en alta competición, ¿no?, del puesto que ocupan
en la cancha, si son forward, si son alas, si son octavos, etcétera, etcétera. Entonces, como yo no voy a hablar de ningún deporte en particular, ni de triatlón, ni de Ironman, sino voy a hablar de muy poquito de lo que sería el deporte mundano, el deporte que practican ustedes y que practico yo. Y que sería, si no Gustavo me mata, la marcha nórdica en este caso, como un ejemplo. Por un lado, como vinimos hablando antes, debe haber un muy buen aporte de hidratos de carbono cuando realicemos actividad física a nivel competitivo o a nivel mundano. Debemos tener aporte también de proteínas, de grasas, de vitaminas, de minerales. Y por el otro lado, también debemos tener una buena hidratación, porque el organismo necesita estar bien hidratado y bien nutrido para poder llevar a cabo nuestra actividad. En cuanto a los hidratos de carbono, estos, para que ustedes entiendan, son el combustible por excelencia, ¿no es cierto? Es el combustible que va a nutrir al músculo durante la actividad física que nosotros vayamos a realizar. Por eso es tan importante que tengamos en la dieta hidratos de carbono. En lo que se sugiere a nivel competitivo, deportivo, que sean integrales y que el porcentaje que se utiliza para incorporar esté entre un 60 y un 65% del total de la energía del día, ¿verdad? Así lo que vamos a lograr es que nuestro músculo y el hígado tengan el almacenamiento de hidratos, que en este caso lo llamamos glucógeno, y sea nuestra reserva energética, ¿no es cierto? Porque además los hidratos de carbono son limitados. Entonces, si nosotros no suministramos en nuestra alimentación hidratos de carbono, en el tiempo, durante el ejercicio, no lo vamos a poder disfrutar, porque esa reserva se va a ir agotando y empieza a llegar el límite, y empiezan a llegar los calambres, y empiezan a llegar los dolores, y no lo podemos permitir si estamos haciendo una actividad física. Las grasas son otro son fundamentalmente energéticas. Necesitamos proporcionar más o menos por día entre un 20, un 30% de las calorías de una alimentación. Estas grasas, yo también lo que les sugiero, y esto bueno lo pueden consultar con su médico deportólogo, que primen las insaturadas, que serían los frutos secos, los pescados, sobre las saturadas, ¿sí? Dejar de lado las saturadas, o sea, que prime la calidad sobre la cantidad. Y las grasas también son muy importantes en la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque como si a mí se me está acabando el combustible que me suministró el hidrato de carbono, y se me empieza a agotar y agotar y agotar, nuestro organismo empieza a usar la reserva de las grasas como combustible energético. En cuanto a proteínas, según la Organización Mundial de la Salud, la ingesta es entre un 10, un 15%, pero las proteínas, lo que sirven en nuestra actividad, son muy importantes para reparar el músculo, ¿sí? Y también aparte intervienen en otras funciones metabólicas, pero tienen una pequeña participación en lo que sería en la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque estas van a funcionar en el caso que se agoten las reservas de hidratos y que se agoten las reservas de grasas. Entonces, ahí empiezan a actuar las proteínas, pero la verdad que no sería lo más adecuado, ¿sí? Otra cosa importante es el suministro de vitaminas y minerales. Si bien las vitaminas y minerales no son nutrientes energéticos, son importantes para el funcionamiento del cuerpo, aparte también los defienden del estrés que nos ocasiona el ejercicio. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero a veces esa adrenalina
nos genera un estrés. Entonces, esas vitaminas, esos minerales, lo que hacen es defendernos de eso. Y aparte también regulan la hidratación, también regulan el pH de la sangre, también ayudan al funcionamiento de nuestros músculos. Después, en cuanto a los líquidos, son también muy importantes porque ayudan a metabolizar todos los nutrientes que fuimos comiendo de manera óptima para llevar a cabo una actividad deportiva. La necesidad de agua va a depender del tipo de actividad que haga, si es de larga duración, de mediana duración, si la hacemos en la montaña como Xavier, o si la hacemos en el mar como Ver y Gustavo. Y también depende de la temperatura, de la humedad. En realidad debemos hidratarnos antes, durante y después del ejercicio. Eso es fundamental, esas son las recomendaciones. Podemos hidratarnos con bebidas isotónicas, esas que están de moda ahora, pero si la actividad es de una mediana intensidad como una marcha nórdica, en realidad con un poco de agua o de jugo, al que no le gusta el agua, es más que suficiente. Bueno, yo creo que en líneas generales más o menos les abrí un abanico de lo que es una alimentación tanto saludable como una alimentación en actividad deportiva. La excelente combinación, como dijimos, y una buena pareja está dada entre la alimentación saludable y la actividad física. Es una perfecta combinación. Lo que sí, yo para terminar, los quiero invitar a que conozcan de cualquier manera lo que les brinda el Mindful Eating, ¿sí? Las herramientas que nos brinda, nos enseña a resetear conductas, a comer sin culpa, sin prohibiciones, a encontrar el equilibrio, ¿no? Y lo que nos permite esta técnica del mindfulness, y en mi caso, la aplicación del Mindful Eating, es descubrir el placer de comer. Lo que hace es generar cambios para volver a adoptar los hábitos saludables que tenemos. Porque escuchando a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, y a las emociones, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos está pasando. Y para último, y para reflexión, siempre convoco a Hipócrates, que decía que somos lo que comemos. Y otra de las frases de Hipócrates es que tu alimento sea tu medicina. Y por último, y me despido, el consejo que les quiero dar, tanto como para nutrición deportiva o para nutrición general básica, que siempre que tengan dudas acerca de proporciones, de mantener un buen estado de salud, no duden en recurrir a un médico nutricionista, a una nutricionista. Eso es lo más importante. No hagan la dieta o el programa que hace un amigo, porque cada uno de nosotros tenemos requerimientos nutricionales, que es lo que terminamos de hablar y hablamos durante toda esta charla. Bueno, me despido, les agradezco un montón el haber estado del otro lado escuchándome, espero haber sido clara, estoy a su disposición, cualquier cosa se contactan conmigo, yo tengo redes sociales, una de ellas es lili.farm y la otra es liliana.almeida, me van a encontrar por Instagram y bueno, como les dije antes, estoy muy agradecido a Gustavo a darme esta oportunidad y a todos ustedes cruzando el charco y acá los que estamos en Latinoamérica. Los quiero un montón y un saludo muy grande para todos. Chau.